Empezamos una nueva era de YouTube, un YouTube más accesible, más global. Atento a esta actualización. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Escuela Digital. Yo soy Juan y en este video quiero presentarles una actualización de YouTube de la que se había hablado anteriormente, pero que ya empieza a estar disponible para muchos más creadores de contenido a nivel mundial. En este caso, Escuela Digital, por ser parte del programa de expertos de producto, ya tiene habilitada la opción de doblaje automático. En este video vamos a revisar cómo configurar y cómo encontrar disponibles los videos de Escuela Digital ahora disponibles en dos idiomas, en español y en inglés. Vamos a pantalla y revisemos. Y estamos pues en YouTube Studio, desde donde podemos gestionar esta nueva función de doblajes automáticos. Lo que hago entonces es ingresar al video que quiero hacer esa gestión del doblaje automático y voy a la opción idiomas. En este caso está acá a mano izquierda y tengo entonces como primer idioma, como idioma predeterminado del video español, y aquí tengo las traducciones. Por ahora YouTube está haciendo ese doblaje automático únicamente al inglés, pero esperamos que en el futuro se amplíe a otros idiomas. Tengo entonces aquí inglés, ya está publicado, ya está disponible. Esto, de acuerdo a la duración del video, podrá tomar algunos minutos. Sin embargo, por las dos pruebas que he realizado, este procedimiento es sumamente rápido. Eso está muy bien, es sumamente rápido. Tenemos entonces que el idioma alternativo de este video, el principal es español y el alternativo es inglés. Si damos entonces clic sobre esta opción, ya vemos que Google nos está, traduciendo automáticamente el título y la descripción. Esto antes no sucedía. Sucedía sobre los subtítulos, pero sobre el título y descripción no estaba haciendo la traducción automática. Ya lo está haciendo y aquí tenemos la parte del doblaje. Tenemos los subtítulos manuales, ¿sí? Esto es lo tradicional. Vamos a dar clic y esto es lo que pues ya veníamos haciendo desde hace bastantes años. Esto, ya está superado. Y aquí tenemos la parte nueva, el doblaje. Vemos entonces que es un doblaje automático y el estado es publicado. También podemos entonces definirlo como borrador. O simplemente, si no queremos que ese doblaje automático esté disponible, pues damos aquí clic sobre borrar. Tenemos entonces la vista previa, donde tenemos el audio original, que en este caso es en español, y tendríamos el audio en inglés. Simplemente damos clic acá y podríamos empezar a escuchar ese doblaje automático que realizó YouTube en inglés. Vamos a ver si nos queda clara esta información. Not in other Google products, but I contributed to other forums and he told me something like. Aquí entonces algo por precisar y muy posiblemente en el futuro Google lo irá mejorando, y es que en video pues aparece el experto en producto Google, Gastón. Un saludo a Gastón hasta Australia. Aprovecho el video y pues claro, el doblaje lo está haciendo en una voz femenina. Habrá entonces que en el futuro revisar si si YouTube nos va a permitir precisar ese doblaje con tono, con acento incluso. Y digo Australia porque aunque Gastón aquí en el video habla en español, pues tendrá ese acento de un inglés australiano, británico y no pues americano. Pero son situaciones que muy seguramente en el futuro, YouTube nos permitirá empezar a afinar. Por lo pronto entonces queda en evidencia que efectivamente este video tiene ese doblaje en inglés. Si hacemos algún cambio, simplemente daríamos clic en actualizar y todo estaría listo. Pero vamos a mirarlo realmente en la vista usuario para que veamos que eso está disponible. Aquí tenemos el video, vamos a pausarlo y vamos a revisar la configuración de la pista de audio. Vamos entonces acá a este piñón, a la configuración del video, y dentro de las opciones tenemos la pista de audio. Vemos que este video tiene dos pistas de audio. Está la de español, que es por defecto, y tenemos la pista en inglés que
responde al doblaje automático. Seleccionamos inglés y vamos a buscar un fragmento del video donde queremos que escuchar ese doblaje automático. Por ejemplo, por acá tenemos a Andrea Domínguez, damos play. I went to the forum because I was looking for an answer that I couldn't solve, and the guys answered there. Ahí tenemos entonces el audio. Efectivamente es un audio, digamos, generado automáticamente por YouTube. La pregunta que continúa entonces es ¿cómo configuramos el doblaje automático? ¿Queremos o no queremos que sea automático? Eso lo realizamos desde la configuración del canal. Estamos en YouTube Studio, damos clic sobre la opción Configuración y luego ingresamos a la sección Configuración predeterminada de carga. Aquí en Configuración avanzada vamos a bajar un poco y llegamos hasta esta sección que dice Doblaje automático. Podemos indicar si queremos que YouTube haga ese doblaje de manera automática. Por lo pronto, solamente lo estaría permitiendo para el idioma inglés, pero en el futuro tendremos doblaje para otros idiomas. Y si queremos que la publicación de ese doblaje, digamos, esté disponible una vez el video ya esté público para todas las personas o si antes queremos revisarla. Aquí tenemos entonces la segunda opción que dice revisar manualmente los doblajes antes de publicarlos. En mi caso tengo esa revisión pendiente y aquí pues nos permite si revisar los doblajes automáticos en todos los idiomas o solo en los idiomas experimentales. Esto entonces nos indica que Google o que YouTube más bien, digamos que ambas empresas, digamos, van a continuar trabajando en ese doblaje automático y ampliando las posibilidades a otros idiomas. Hemos visto entonces cómo gestionar ese doblaje automático en los videos. Esto empezará por lo pronto a aplicarse a los videos que fueron publicados, que fueron cargados más bien a la plataforma después del 5 de diciembre de 2024, pero esperamos que esta opción también sea retroactiva y aplique a los videos anteriores. Aquí tenemos entonces la pantalla de configuración del video y aquí en configuración predeterminada, configuración avanzada, tenemos esa posibilidad de configurar si queremos doblajes automáticos o no. Y bien, este fue el procedimiento para gestionar el doblaje automático. Lo podemos activar de manera global en el canal o podemos indicar sobre cada uno de los contenidos si queremos que tenga un doblaje automático o no. Y aquí algunas consideraciones antes de terminar el video. A la fecha, finales de 2024, YouTube nos indica que está trabajando en ampliar las posibilidades del doblaje automático. Por lo pronto, son pocos los idiomas que tienen esa posibilidad de doblaje al inglés. Es decir, del alemán al inglés, del español al inglés, del portugués al inglés y pocos más. La posibilidad de doblaje a otros idiomas, por ejemplo, del español al alemán, por lo pronto no está disponible, pero YouTube está trabajando arduamente en ampliar esas posibilidades. Lo otro por indicar es que al menos a la fecha esta posibilidad de doblaje automático no es retroactiva. Es decir, los videos que han sido cargados antes del 5 de diciembre de 2024 no tienen la opción de doblaje automático, pero eso es por lo pronto. La idea es que YouTube permita hacer esa retroactividad digamos, en los audios, en los subtítulos, para que el día de mañana estén disponibles en otros idiomas. Y una última consideración que hemos identificado en los experimentos que realizamos aquí en Escuela Digital es que las voces son limitadas y el sistema no termina de comprender cuando la voz pertenece a un hombre, cuando pertenece a una mujer. Incluso la misma persona durante el video puede tener dos voces diferentes. Creo que esto es un asunto apenas esperado, toda vez que la función está implementándose
digamos, en sus primeras fases. Habrá que ir ampliando esta posibilidad a muchos más creadores de contenido, que muy seguro que en los próximos meses estará disponible en tu canal. Y toda esa retroalimentación que podamos entregarle a YouTube sobre el uso, sobre el aprovechamiento de esta función, permitirá que tanto Google como YouTube afine esos elementos y pues la función en un futuro, ojalá en un año, poco más, poco menos, tengamos una opción de doblaje automático, digamos, completamente afinada y que casi que no logremos identificar cuando la persona está hablando en español, en alemán, en inglés, en francés, en cualquier otro idioma. Esta función definitivamente amplía la cobertura de los contenidos y para el sector educativo sí que es una muy buena noticia. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud o comentario que tengas sobre esta función o en general sobre YouTube, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios, que voy a estar muy atento para que conversemos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.